Martín era un hombre que se dedicaba a vender antigüedades en una tienda del centro. Un día un anciano llegó a ofrecerle una pequeña guitarra, bastante diminuta, pero completamente funcional y de buena calidad. Parecía estar en muy buen estado, además de que a sus ojos se trataba de una antigüedad bastante excepcional. La compró en un precio muy bajo y en lugar de ponerla en venta, decidió llevarla a su casa, ya que pensó sería el regalo perfecto para su pequeña hija de 5 años. Al mostrársela a la niña, de inmediato quedó encantada. La probó por un rato, y a pesar de no saber tocarla, la realidad era que los sonidos que salían de aquella pequeña guitarra para nada sonaban desafinados. Emocionada la niña, la puso en una pequeña silla del rincón de su cuarto, comentando con gran emoción que aquello le parecía un obsequio mágico, el cual jamás descuidaría por nada. En esa ocasión pronto se hizo de noche, y fue entonces que Martín dio la orden a su hija que ya era tarde para seguir haciendo ruido con aquel pequeño artefacto. No estaba molesto, pero a decir verdad, después de un par de horas de escucharla, ya estaba algo cansado. Sin embargo, su hija obedeció y pronto se preparó para dormir, agradeciendo aquel regalo. Martín, de igual forma, se iría a acostar, agradecido de que por fin hubiera silencio en su casa. Sin embargo, aquello cambiaría muy pronto. Apenas a unos minutos de que la familia se hubiera quedado dormida, pasada la medianoche, en aquella casa se comenzó a escuchar una melodía desde el cuarto de la niña. Definitivamente se trataba de una pieza musical emitida por las cuerdas de esa pequeña guitarra. Algo completamente extraño, porque además de escuchar esos sonidos melódicos, al mismo tiempo podía oírse a la hija de Martín, quien emocionada reía y aplaudía, mientras aquella guitarra seguía sonando. Los padres de inmediato pensaron lo peor, que alguien se había metido a la casa y que definitivamente estaba en riesgo su hija. Fue así que, sin pensarlo, corrieron a la habitación de la niña, con la intención de rápidamente sacarla de ahí. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que justo antes de empujar la puerta, aquella melodía dejaría de sonar de golpe. Titubearon por un momento. Sin embargo, al estar frente a la entrada, empujaron asustados la puerta, y justo al entrar ahí, en aquella habitación, no encontrarían absolutamente nada inusual. Solamente a su hija, despierta, quien sentada en la cama, sonreía directamente hacia la guitarra, la cual, para sorpresa de los adultos, estaba colocada muy lejos de ella, justo en el rincón opuesto de aquel cuarto. Los padres desconcertados se quedaron en silencio por un instante, e intentando no alarmar a la niña, comenzaron a preguntarle sobre quién había tocado aquella melodía. La pequeña de inmediato respondió que aquello había sido interpretado por el pequeño señor que la había visitado. El padre, alarmado, de inmediato revisó por todas partes. La madre, desesperada e incrédula, incluso encendió el pequeño televisor para ver si aquello había sido un programa nocturno de música que pudiera ser el responsable de aquella confusión. Pero ni en el cuarto ni en la ventana, e incluso en la programación de aquel aparato, aparecía algo que pudiera ser la fuente de aquella melodía. Los padres, temerosos, comenzaron a preguntarle a su hija sobre aquel señor al que se refería. Los padres temerosos comenzaron a preguntarle a su hija sobre aquel pequeño señor al que se refería. Y ella no dejaba de repetir y aclarar que no se trataba de una persona cualquiera, al menos no como ellos pensaban, sino que eso se trataba de un pequeño personaje con barba crecida, ropas antiguas y arrugas por todas partes, el cual, gracias a la guitarra,
había venido para tocarle aquella melodía. Así pasaron varias horas tratando de sacarle la verdad a la niña. Sin embargo, la historia que ella contaba jamás se modificaba. Al día siguiente, los padres pensaron que tal vez aquello sería tan solo una coincidencia, que el sonido habría sido emitido desde otro lugar y que sin darse cuenta, al estar tan dormidos, fueron víctimas de una confusión. Sin embargo, al llegar la noche, la misma situación de nuevo se repetía, donde aquella melodía, justo a la medianoche, volvía a sonar desde el cuarto de su hija. Los padres esta vez volvieron a buscar con mayor desesperación. Preguntaron a la niña de nuevo y trataron de encontrar una respuesta, volteando casi por completo aquel cuarto. Pero el resultado seguía siendo el mismo. Aquello, según la niña, era obra del pequeño señor diminuto que la visitaba cuando las luces se apagaban. 2 noches más pasaron con aquello, repitiéndose de igual forma, y aunque quisieron sacar la guitarra de la habitación, los llantos de su hija hicieron que desistieran de esa intención. Pero al 4.º día, la paciencia del padre no sería la misma. A medianoche, cuando la familia estaba lista para dormir, aquellas cuerdas comenzaron a sonar de nuevo. Y fue entonces que el padre no lo pensó más. De inmediato fue al cuarto de su hija y tomó la guitarra sin importar cuánto llorara o suplicara a su niña por detenerlo. Fue así que el angustiado padre colocó la guitarra en un ropero bajo llave, envolviéndola en una sábana, para evitar que incluso por accidente, ésta comenzara a sonar a medianoche. Sin embargo, horas más tarde, en aquella misma madrugada, los llantos desesperados de su hija volverían a despertarlos de nuevo. Al entrar a la habitación, el padre de inmediato comenzó a preguntar a hija qué sucedía, por qué lloraba, o qué la amenazaba, o incluso a qué le temía. Y fue entonces que la pequeña respondió algo que nadie en esa casa esperaba. La pobre niña, entre llantos y tartamudeos, solo pudo decir que aquel diminuto anciano la había atacado, que le había jalado el cabello, reclamándole a señas y exigiendo que alguien devolviera la guitarra a su cuarto. Los padres, desconcertados y sin saber qué hacer, simplemente cargaron a la niña. La llevaron a la otra habitación, la de ellos, para ahí intentar tranquilizarla. Al día siguiente no podían creer nada de lo que estaba sucediendo. Estaban considerando que aquello se trataba de algún espíritu, fantasma o incluso algún demonio. Pero todo empeoraría al darse cuenta que el susto de la noche anterior no sería lo único que habría sucedido. Martín, junto con su esposa, como todas las mañanas, bajaron hacia la cocina para iniciar sus actividades del día a día. Pero al entrar, ¿cuál sería su sorpresa de ver que regado por todo el suelo se encontraban trastes, cucharas, sillas, latas, vasos y víveres esparcidos por todas partes? Molesto y desconcertado, Martín abrió la puerta, buscando alguna rata o gato que pudiera ser el culpable. Pero ¿cuál sería su impacto al ver que ahí también, en la parte de afuera, sus macetas habían sido volteadas, dejando en el suelo tierra y plantas repartidas por todas partes? Después de aquello, Martín y su esposa buscarían incansablemente una respuesta a esos ataques, alguna pista que les ayudara a entender cómo es que sin hacer nada, algo o alguien de repente los acosaba. Pero al parecer nadie tenía la respuesta. Pasaron un par de semanas más y por fin una persona acudiría a ellos,
para de alguna forma intentar de ayudarles. Se trataba de uno de sus vecinos, un anciano de unos 70 años, quien habría visto los desmanes dejados en su puerta y quien esta vez los interceptaba para preguntarles si es que estaban interesados en conocer una posible respuesta a aquellos ataques. Martín y su esposa lo conocían bien. Era un anciano huraño, pero respetuoso, el cual nunca se había acercado a ellos, pero que en esta ocasión, y de la nada, parecía querer comunicarles algo muy serio. Fue así que lo invitaron a pasar, sentándose los tres a la mesa e iniciando una conversación en la cual por fin conocerían una teoría, la cual se ajustaba perfectamente a aquellos fenómenos inexplicables. Según el anciano, aquello que los tenía tan angustiados era bastante difícil de entender, pero completamente real, a lo cual no debían de tomar a la ligera, porque aquello, eso que de noche hacía esas travesuras y destrozos, se trataba de un ser de otra naturaleza, pero completamente vivo y palpable, el cual, por muy ilógico que pareciera, era la encarnación física y espiritual a la de una especie de duende. Martín y su esposa se miraron sorprendidos, pero para nada interrumpieron al anciano, ya que aquello definitivamente había dejado de tener sentido desde hace varias semanas, por lo que simplemente asintieron tímidamente y continuaron escuchando. Fue así que el viejo siguió hablando, diciendo que estos no eran en realidad un peligro, pero que cuando ellos escogen y se aferran a un lugar, para nada se les debe de molestar, porque de inmediato ellos, en represalia, comenzarían a realizar destrozos y desmanes muy adecuados a su tamaño, pero evidentemente perturbadores e incómodos para los seres humanos. Son criaturas incansables, las cuales por más que se intente ahuyentarlos, jamás se detendrían hasta sentirse cómodos y respetados en aquel lugar. El anciano advirtió que una vez iniciadas las acciones hostiles de aquellos seres, no había marcha atrás, y era prácticamente imposible deshacerse de ellos, pero que no todo estaba perdido, porque había un método, un tipo de solución, con la cual podrían llegar a calmarlos. De acuerdo al anciano, lo primero que debía hacerse era regresar la guitarra a la habitación de su hija, y que a la par deberían comenzar a dejar golosinas y botones de colores afuera del cuarto de la niña. Con esto, aquel pequeño visitante empezaría a restarle atención al instrumento y se centraría en recabar todo aquello que pusieran a la puerta de aquel cuarto. Así, de hacerlo indefinidamente, podrían comenzar a guiarlo a otra parte de la casa, colocando esos artículos cada vez más lejos del cuarto de su hija, pero más cerca de la puerta de salida, alejándolo de esta forma del interior, a tal grado en el que este ser comenzaría a quedarse en las afueras de su vivienda. Una vez dicho esto, fue que el consejo de aquel anciano por fin terminó. Pero no habría respuesta por parte de Martín y su esposa. Ambos padres se habrían quedado en completo silencio, pero no por falta de respeto ni incredulidad, ya que ellos seguramente tenían algunas dudas, pero al no saber qué responder, simplemente guardaron silencio en aquella mesa. Después de unos segundos el anciano no dijo nada más, y en su característico tono huraño, se levantó de la mesa, tomó su bastón y salió de la casa, asintiendo como si con eso su objetivo estuviera cumplido. Esa misma noche, Martín y su esposa lo platicaron seriamente y pensaron que de hacerlo, no perderían nada ni harían algún daño, por lo que sin darle muchas vueltas a la lógica de aquella situación,
simplemente se limitarían a hacer todo lo recomendado por aquel anciano. Fue así que la primera noche, la guitarra sonó, pero los dulces y botones afuera del cuarto amanecían intactos. Para la segunda, la situación se repetía, solo que en esta vez, aquellos pequeños dulces y botones de colores sí habían sido tomados. Poco a poco con aquellas acciones. Durante las noches la guitarra sonaba cada vez menos, hasta un punto en el que después de apagarse las luces de aquella casa, por fin todo quedaba en silencio hasta la mañana siguiente. Martín y su esposa habían seguido las recomendaciones al pie de la letra, y para un par de meses después, los dulces y botones ya estaban siendo colocados al exterior de su entrada. A decir verdad, todo marchaba bien. Sin embargo, a Martín aquello para nada le parecía necesario de seguir realizando. Según su percepción, el diminuto ser había sido expulsado de su casa, y para entonces, aquello poco a poco comenzó a convertirse en una carga, una obligación, a la cual no debía de someterse, sobre todo por ser tan solo tretas de un pequeño hombrecillo, perteneciente a puros cuentos de hadas. Fue así que al cumplir los 3 meses de realizar aquellas acciones, Martín decidió no volver a colocar nada en su puerta. Tremendo error estaba cometiendo, ya que a la mañana siguiente, el duende definitivamente habría reaccionado. Al salir de casa, Martín, su esposa y su hija vieron que todo el exterior estaba vandalizado. Las macetas rotas, las plantas regadas, la carrocería del carro rayada y las paredes de su entrada completamente llenas de lodo. Esa tarde Martín estaba completamente furioso, y fue así que preparó un plan para emboscarlo. Paciente esperó a que oscureciera, y esa madrugada, mientras vigilaba la entrada de la casa, el grito de su hija lo hizo rápidamente correr en su ayuda. Al entrar, el padre vio que ahí junto a la ventana, las ramas del árbol que daban al cuarto de su hija chocaban fuertemente contra el vidrio de su habitación. Los padres desesperados de inmediato fueron a asomarse, pero al mirar hacia afuera, no vieron absolutamente nada que llamara su atención. Sin embargo, quedaron completamente congelados al escuchar a su hija temerosa mencionar y señalar que entre las ramas de aquel árbol se encontraba el pequeño anciano, con el rostro enfurecido, con una mirada de completo odio, observándolos fijamente en medio de la oscuridad y provocando aquel violento movimiento del árbol, que en teoría, pero sin lógica alguna, tan solo era sacudido por el viento. Martín y su esposa no veían nada de eso, pero estaban sorprendidos por el miedo con el que su hija describía a aquel diminuto ser, quien nerviosa juraba era el responsable de la violencia con la que aquellas ramas no dejaban de azotarse en la ventana. Los padres no sabían qué pensar, pero entendieron que dejar de colocar aquellas golosinas en su entrada ocasionaban no solo accidentes y travesuras, sino fenómenos que cada vez eran más difíciles de soportar. Y fue así que sin mayor remedio, tuvieron que volver a realizar las recomendaciones de aquel anciano. El tiempo pasó, y una mañana, cuando su hija ya estaba por cumplir los 7 años, los padres se levantaron temprano para felicitarla. Pero antes de que pudieran decirle algo a la niña, ésta simplemente los interrumpió, señalando que aquel diminuto anciano la había llamado por la ventana. Martín y su esposa de inmediato se asustaron por completo, enmudecieron y miraron hacia aquel árbol. Pero la niña
Tranquila intentó calmarlos, para contarles que aquel anciano simplemente la había visitado con la intención de despedirse. De acuerdo a lo que contó la niña, el diminuto anciano había decidido marcharse, porque muy pronto su inocencia y niñez se agotaría, y con eso perdería su capacidad para mirarlo. Pronto sería adulta, y al igual que sus padres, aquel ser se volvería invisible ante sus ojos, con lo cual jamás volvería a notarlo. Dicho esto, de inmediato los padres corrieron a la entrada, y efectivamente todo estaba en orden, además de que al pie de la puerta, las golosinas y botones ya no estaban, y en su lugar habían sido colocados un par de anillos de oro. El diminuto ser jamás volvió a visitarlos, y ellos, con el tiempo, poco a poco lo fueron olvidando. A pesar de que no existe explicación alguna para lo contado en este relato, hay mucha gente que coincide en una cosa, y es que los duendes son seres caprichosos y muy extraños, que se aferran a lugares donde buscan estar haciendo lo que a ellos les place, y que si ante esto intentas ignorarlos, se encargarán de que jamás los puedas pasar por alto. Pero hay que entender que no son malvados, ya que al final de cuentas, si aprendes a convivir con ellos y respetarlos, se encargarán de agradecerte que les hayas permitido deambular entre tus espacios. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y regresar a este espacio, a un episodio más de esto que es Radio Caníbal.